responder. Bueno, me presento, soy parte de la comunidad y mamá hace 4 años. Y, voy a darle ahora el pase para que escuchemos a la licenciada María Berti. Ella es asesora de la Fundación Sonríe Surfuno y nos va a hablar del tratamiento motor del síndrome de Lee. María, te aclaro, tenés menos de 10 minutos de presentación, ¿sí? Adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, te escuchamos. Muy bien, perfecto. Bueno, no me podés dar 10 minutos que yo hablo, así que le voy a robar 5 al otro. En primer lugar, María Berti, soy la kinesióloga de Atilio y Benito Álvarez Barral. Soy de la ciudad de Roque Pérez, por supuesto, y quería agradecer a toda la Fundación Sonríe Sur 1, a su presidenta, Jorgelina. Yo vi nacer esta fundación, Mate de por medio, así que estoy muy emocionada y muy orgullosa de este evento que han organizado. Y bueno, nada, abre muchísimos puentes de esperanza y me hace feliz ser parte de esto. Bueno, cuando Jorge esté disponible, porque estoy a través de un teléfono, voy a empezar con la presentación. Bueno, yo les voy a hablar de terapias de desarrollo y rehabilitación en enfermedades mitocondriales. En realidad voy a hacer una revisión de una charla que se presentó la semana pasada en el segundo simposio sobre síndrome de Leigh que organizó Curmito. Y esta charla fue dada por el doctor Ibrahim El Sharkawi, que es un médico genetista de un hospital de Miami. Y él en realidad presentó como algunos puntos claves a tener en cuenta al momento de la rehabilitación de los pacientes con síndrome de Lee o enfermedades mitocondriales. Bueno, siguiente. El principal... Siguiente. Bueno, gracias, Jorge. El principal punto que destacó el doctor fue el concepto de trabajo en equipo. Esto todos lo conocemos, pero no todos lo implementamos. Cuando nosotros tenemos un paciente con un diagnóstico de enfermedad mitocondrial, tenemos que formar sí o sí un equipo de trabajo. Y este equipo de trabajo está formado por 4 profesionales, como para empezar. Después se pueden sumar más profesionales porque nunca es suficiente la estimulación y el trabajo para nuestros pacientes. Pero con un equipo de 4 profesionales estamos en condiciones de arrancar el trabajo de rehabilitación. La figura más representativa o el jefe del equipo es el médico fisiatra. Después tenemos al kinesiólogo o terapista físico, el fonoaudiólogo, que generalmente contamos con 2 fonoaudiólogos, aquel que se ocupa de la rehabilitación del lenguaje y aquel que se ocupa de la rehabilitación de la deglución, y después el terapista ocupacional. El médico fisiatra va a ser el que dé los lineamientos acerca de los objetivos que vamos a plantear al momento de trabajar con el paciente. No solo es el que va a delimitar los objetivos, sino también que tiene la potestad de indicar todo lo que tenga que ver con el equipamiento del paciente, el uso de ortesis, el uso de la silla de ruedas, bipedestadores, etc. También el médico fisiatra se va a ocupar de aplicar algunos tratamientos alternativos, como puede ser la utilización de Botox en el caso de pacientes con excesiva saliva o la aplicación de baclofeno intramuscular en aquellos pacientes que tengan algún cuadro de espasticidad, que no es lo más común en el síndrome de Lee, sí puede suceder en alguna enfermedad mitocondrial.
Con respecto al kinesiólogo, bueno, la mayoría de las familias que me están escuchando y profesionales conocen de nuestro trabajo. Somos los encargados de eh, mantener y conservar las habilidades motoras que haya adquirido ese paciente hasta ese momento. Después podemos plantearnos objetivos como recuperar algunas habilidades motoras. No siempre suceden por la evolución a veces desfavorable de la enfermedad. Con respecto al fonoaudiólogo, ya les expliqué la rehabilitación de la deglución y del habla, sobre todo la rehabilitación de la comunicación. Muchos de estos pacientes tienen vía aérea artificial y necesitamos distintos medios y formas para que puedan comunicarse. Eso se lo dejamos a los fonoaudiólogos. Y la terapista ocupacional encargada de todas las habilidades óculo-manuales, habilidades de la vida diaria, como vestirse, comer, usar un lápiz, pintar, etc. Bueno, así estaría formado nuestro equipo como para empezar un tratamiento de rehabilitación. Siguiente diapositiva. ¿Qué plantea el doctor El Sharkawi? En primer lugar, el trabajo multidisciplinario. ¿Dónde realizar este trabajo multidisciplinario? Siempre tenemos que tener en cuenta que estamos ante dos realidades. Una cosa es la realidad de los países desarrollados y otra cosa es nuestra realidad en nuestro país. Él considera que tiene que realizarse en centros integrales de rehabilitación, donde el paciente asiste, permanece determinada cantidad de horas y ahí cumple con todas las terapias. También considera el ámbito escolar como un buen lugar para realizar el trabajo de rehabilitación. En nuestro país, nosotros tenemos instituciones públicas o privadas, ¿eh? Que podemos acceder a las dos de acuerdo o no si tenemos algún sistema de prepaga u obra social. En lo que respecta al ámbito escolar, solo vamos a encontrar profesionales que se encarguen de la rehabilitación en las escuelas de educación especial, no en las escuelas de educación común. Y otra entidad que no se desarrolla mucho en Estados Unidos es la atención del paciente en el domicilio, aquel paciente que tiene internación domiciliaria, en donde los terapeutas asistimos al domicilio con horarios pautados y ahí, en ese ámbito familiar, se realiza la rehabilitación. Bueno, siguiente. Con respecto a algunos puntos claves que marca el doctor, es el plantearse objetivos. Bueno, acá yo voy a disentir con el doctor porque plantear objetivos a corto y a largo plazo en una enfermedad neurodegenerativa que evoluciona generalmente en forma rápida los primeros 6 años de vida es bastante complicado. Yo simplemente digo que nos planteamos objetivos. Después vemos los tiempos. Hay un paciente, los pacientes no son lo mismo hace 6 meses y menos aún un año atrás, con lo cual si el objetivo a cumplir es a largo plazo, probablemente nos encontremos con otro tipo de paciente y todo sea muy frustrante, tanto para el terapeuta como para la familia, porque vos te planteaste determinado objetivo, la enfermedad avanzó, no lo vas a poder lograr y ahí es donde viene la frustración. Con respecto a la frecuencia del tratamiento, él habla de estímulos de tratamiento. Bueno, generalmente uno considera que un buen estímulo de actividad es realizarlo 3 veces por semana, ¿tá? En una sesión de 45 a 1 hora. Pero nosotros estamos ante pacientes con una enfermedad mitocondrial, en donde hay que respetar el estado del paciente, hay que respetar el estado energético del paciente. No es lo mismo el paciente a las 10 de la mañana, después de una buena noche de descanso, que a las 7 de la tarde, después que fue a la escuela, después que hizo otras terapias, o que tuvo actividades sociales como ir a un cumpleaños o salir a pasear. Entonces, la frecuencia del tratamiento la vamos a sostener, pero sí los estímulos van a variar respetando el estado del paciente, porque no es lo mismo un paciente que está pasando por una intercurrencia respiratoria que un paciente que está en óptimas condiciones. Otra de las cosas es que el tratamiento debe ser constante y sostenido en el tiempo. No hay que bajar los brazos. Por más que uno sienta que no se llega a cumplir con los objetivos
o que el paciente no solo que no logra objetivos, sino que también está en una etapa de involución y de retroceso, el tratamiento debe continuar, debe ser sostenido y debe ser constante para evitar mayor deterioro. Siguiente. Otro de los puntos que tuvo en cuenta el doctor fue esto que también habló la doctora Agustina Testa, que es la iniciación del tratamiento en forma precoz. Nosotros le llamamos tratamiento preventivo. O sea, ante el primer síntoma, ante la sospecha de que pueda presentar alguna enfermedad neurodegenerativa, después que tenemos el diagnóstico, le ponemos el nombre, la estudiamos más, vemos más síntomas, pero nosotros vamos a encontrarnos con un paciente pediátrico que ha perdido habilidades motoras o que ni siquiera las ha logrado, con un importante grado de hipotonía. Entonces, para nosotros no necesitamos más como terapeutas, con eso nos alcanza, con eso podemos iniciar el tratamiento en forma precoz, el famoso tratamiento preventivo. Esto es bastante complejo porque es difícil lograrlo desde la derivación de un médico. Los pacientes pasan por muchas especialidades hasta que llegan al médico que les sugiere o les indica iniciar una terapia de rehabilitación. En general, estos pacientes inician con tratamientos de estimulación temprana. Y otro de los puntos que habla el doctor es la capacidad que tendríamos los terapeutas de aportar a través de trabajos científicos en la evolución y pronóstico, en el conocimiento de la evolución y pronóstico de estos pacientes. Bien, es bastante complejo en nuestra situación, pero no es imposible. Nosotros podríamos, los kinesiólogos o los fonos o los TO, realizar la medición de algunos scores, ya sea de fuerza muscular, de habilidades motoras, de elongación, de rangos articulares, realizar mediciones en los pacientes con síndrome de Lee y realizar un trabajo científico que nos permita aclarar un poco el panorama acerca de cómo va evolucionando y cuál puede ser el pronóstico de ese paciente. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos una población muy pequeña de pacientes con síndrome de Lee, con lo cual ese trabajo va a tener poca significancia porque esa población no es representativa. Para mí es la mejor población, la población más linda, pero no es representativa a fines científicos. Por eso es importante seguir insistiendo desde todas las fundaciones, desde todas las asociaciones, en el registro de pacientes con síndrome de Lee. Cuanto más seamos, cuanto más pacientes haya, más posibilidades tendremos de realizar trabajos de investigación y aportar en la evolución y pronóstico de esta enfermedad. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? Sí, estamos Bueno, pasados unos minutos, pero si ya termino, podés ya termino. concluir, Bueno, buenísimo, sí, gracias. sí. Les hago un breve repaso ya dejamos al doctor El Sharkawi de lado y esta es mi visión, es la realidad que tenemos en nuestro país. En primer lugar, la ausencia de diagnóstico precoz. Ustedes saben que les ha costado a ustedes como familia llegar a este diagnóstico. La presentación de los síntomas es muy florida. Los pacientes pierden mucho tiempo, pasan por muchos profesionales hasta llegar al profesional indicado y hasta llegar al diagnóstico. Ese tiempo que se pierde es pérdida de calidad de vida. ¿tá? Otro de los puntos es la escasez de profesionales que tenemos en nuestro país. En las grandes urbes tenemos gran cantidad de profesionales, pero pasamos a las provincias en un país tan extenso como el nuestro y nos encontramos con un déficit de profesionales, de terapeutas, que son importantísimos para estos pacientes. Otro de los puntos que tiene nuestro país, la atención centralizada en las grandes urbes. Yo siempre digo lo mismo, Dios está en todos lados, pero atiende en capital, e implica un traslado de pacientes que son pacientes complejos,
Muchas veces pacientes con vía aérea artificial, pacientes con gastrotomía, que requieren del movimiento de la familia, con transporte adecuado, con personal que los acompañe. No es tan fácil movilizarse grandes distancias con este tipo de pacientes. Eso, y por último, tenemos nuestro sistema de salud mixto, un sistema de salud público y privado, que en estos últimos años, post pandemia sobre todo, ha sufrido un importante colapso en su sistema y hace que esta grieta entre sistema público y privado también complique la accesibilidad a los pacientes. El sistema público tiene como deficiencia tiempos largos de espera para turnos, para estudios, para terapias. Y el sistema privado tiene los tiempos un poco más acortados, pero no accede toda la población, con lo cual estamos más o menos ahí con las mismas dificultades. Bueno, como para ir terminando, el camino de la rehabilitación en el síndrome de Lee siempre es cuesta arriba, muchas veces frustrantes, tanto para la familia como para los terapeutas. Yo creo que tenemos que basarnos sobre todo en la idoneidad y en el profesionalismo de las personas que atienden a estos pacientes, pero sobre todo tenemos que basar el tratamiento en la responsabilidad y el amor por nuestros pacientes, que en general son pacientes pediátricos y necesitan de nuestra empatía diaria. Bueno, les agradezco a todos, espero que les haya gustado y cualquier cosa quedo disponible para las preguntas que quieran. Les mando un abrazo.